Buenas tardes a todos. Estamos aquí en casa de la doctora Ulloa y vamos a tener su testimonio, sus vivencias y qué podemos aprender de esta vivencia en esta tarde. Gracias por estar con nosotras una vez más. ¿Cómo está, doctora Ulloa? Estoy bien, gracias a Dios. ¿No? La gracia a usted, doctora Prat, por tomarme en cuenta, por venir a mi hogar, que es suyo también, Gracias. y tomarme en cuenta para hacerme esta entrevista, que será de mucho provecho para todas las personas que se proponen metas. Será de mucho provecho esta oportunidad. Muchas gracias por recibirme en su hogar y gracias porque desde que le pedí que queríamos su vivencia para que todas aprendamos algo, usted con mucho gusto se ofreció. Gracias por recibirme en su casa. ¿Cómo fue? Dígame, háblenos en esta tarde sobre sus orígenes. ¿De dónde viene la doctora Ulloa? Soy oriunda de Baoba del Piñal, es una comunidad Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez, hija de la señora Isabel de la Rosa, ama de casa, y del señor Ismael Ulloa, agricultor. 11 hermanos, ¿no? Nos criamos juntos, gracias a Dios, y yo quise estudiar. De los 11 hermanos estudiamos 2. Tengo una hermana que es odontóloga y yo que me fui a estudiar hacia Santo Domingo medicina. Doctora Ulloa, ¿nos puede narrar la primera vivencia, cómo fue a la escuela, cómo aprendió a leer y sus primeros maestros? Espera que esa pregunta, discúlpame que esa pregunta me llegó profundo. ¿Cómo aprendí a leer? Mi hogar era una casita de yagua con el piso de tierra. Ese piso mi madre lo batía con caliche y le echaba arena del mar. Y de noche, con una lamparita, mi madre se sentaba en el suelo y ella empezaba a alfabetizarnos. Mi mamá me ama. Yo amo a mi mamá. Por eso me disculpan que esa pregunta me llega al alma, porque como ahora recuerdo, esa madre que solo llegó a un segundo de la primaria, cómo ella se preocupó para que nosotros, sus hijos, fuéramos alfabetizados. Estudié en la escuela de Higo Claro, de la línea 15, que es una comunidad de Baoba del Piñal. Ahí hice mis estudios primarios hasta el 6º grado. Luego en la escuela Edubis Bravo Castillo, en la central, también comunidad de Baoba. Ahí llegué hasta el 8º curso. Para hacer el bachillerato tenía que desplazarme o a Nagua o a Cabrera. Okay. Estamos hablando de unos 40 kilómetros, más o menos, de Baoba del Piñal hacia Cabrera. Cuando terminé el 8º curso, me fui a estudiar al Liceo Miguel Yanguela de Cabrera. Mi hermana mayor se había casado, estaba parida de su primera hija y yo me fui a su casa. Luego ella se separó del esposo, entonces yo tuve que empezar a viajar desde Pueblo Nuevo de Baoba del Piñal a Payita a pies, a pedir bolas para irme a Cabrera. Estamos hablando de unos
de unos 3 kilómetros, más o menos. Cuando llovía, yo tenía que irme descalza con una botellita de agua y los tenis en una funda para lavarme los pies en payita y luego ponerme los tenis para poder entonces ir con mi tenisito limpio hacia Cabrera. En Payita yo empezaba a pedir bola. Estamos hablando que yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para yo estar en Payita a las 7. Wow. Y de Payita entonces desplazarme hacia Cabrera. Cuando ya estaba como por mitad de años, mi profesor de 5º curso, Sotero de los Santos, que en paz descansa, mi madre habló con él y él le dijo que tenía una hermana que vivía en Cabrera. Entonces habló con su hermana para que su hermana me aceptara en su casa, porque a él le daba pena conmigo. Mi madre estaba muy preocupada y su hermana me aceptó en su casa. Se llama Ángela de los Santos. Ella era conserje de la escuela primaria de Cabrera. Pues ahí yo terminé mi primero de bachillerato en el Liceo Miguel Yanguela de Cabrera. Cuando pasé a segundo, entonces me fui a Santo Domingo, donde mi abuela materna, y para estudiar tuve que hacerlo nocturno, porque tenía que buscar trabajo para yo ayudar a mi madre. Trabajaba en el día, buscamos lavado y planchado, mi hermana y yo, cuando eso no había lavadora, era a mano que había que lavar. Entonces, en la noche yo me desplazaba desde el kilómetro 5 de la carretera Mella hacia el Liceo Ramón Emilio Jiménez de Los Minas. Wow. Ahí yo terminé mi bachillerato. Luego que terminé el bachillerato, yo quería estudiar. Yo dije, yo quiero estudiar, yo quiero ser médico. Pero nadie podía ayudarme. Nadie podía. Perdí como un semestre. Pero yo dije, me voy a estudiar. Yo me lancé. Voy a estudiar mi análisis y después que termine, entonces voy a estudiar medicina. Porque si termino mi análisis, consigo trabajo en un laboratorio y con eso yo termino mi medicina. Pues empecé, hice el colegio universitario, un primer semestre, luego inicio a estudiar bioanálisis y cuando ya iba por el 4º semestre de bioanálisis, que es donde yo empiezo como a comparar las materias, que si no tiene la misma clave no me la convalidaban. Entonces yo dije, no, pues yo estoy perdiendo tiempo. Ya yo había dado histología, parasitología, microbiología, un paquete de materias que también la daban en medicina, pero no tenía la misma clave. Entonces yo iba a empezar de nuevo. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar medicina, que es lo que me gusta, que es lo que me gusta. Y ya tú sabes, empecé ese largo caminar, ese desierto, con la gracia de Dios y el deseo de superación para ayudar a mi madre y a mi familia. Porque yo quería ser alguien en la vida para yo ayudar a mi familia. Y empecé a estudiar medicina. Gracias a Dios, en el proceso pasaron muchas cosas, se me murieron familiares. En una tragedia que pasó en Baoba se me ahogó un primo hermano que vivíamos juntos en Santo Domingo. Me deprimí mucho. Recuerdo que yo estaba en 7º semestre, me dormí en el aula y le dije a la profesora Echavarría, que estaba dando hematología, doctora, yo voy a retirar esta materia. De Rusia vino. Porque yo me siento deprimida, le cuento lo que me pasó.